Buenos días, bienvenidos a esta presentación sobre el estudio Nuevas formas de trabajar que hemos lanzado desde EDIPE. Brevemente situaré el contexto de este estudio y luego ir entrando en las conclusiones, que básicamente son 9 tendencias detectadas en las nuevas formas de trabajar en España. El estudio nace de un think tank que se creó a inicios del 2021, en el que contamos con diversos expertos especializados por materias, a los que les pedimos una reflexión que sirviera como primer análisis, primera reflexión, pues, para ver los campos en los que nos tendríamos que centrar a la hora de abordar las nuevas formas de trabajar, ¿no? Y aparecieron diversos, ¿no? Aparecieron, pues, la realidad del teletrabajo, la realidad del el talento, pues que no siempre lo localizamos en la proximidad. Apareció también el trabajo colaborativo, la demanda de flexibilidad. Apareció también lo que irrumpió con fuerza con COVID, que es una aceleración en el uso de la tecnología, en diferentes reflexiones que nos sirvieron para elaborar el contenido de lo que decidimos que era interesante disponer, que era un estudio sobre las nuevas formas de trabajar en España, amplio, en el que participaran las empresas a través de la opinión de sus directivos y que nos sirviera, pues, para finalmente sacar unas conclusiones que son las que expondremos ahora, ¿no? El estudio ha tenido una importante participación con más de 500 directivos, pues, distribuidos en diferentes tipos de empresas, ámbitos geográficos y sectores de actividad. Para ello hemos contado con la colaboración de Salvet y John Bart, que nos acompaña hoy Fernando Trías de Bes y también participará en esta exposición, y ha sido dirigido también por Jesús García, que es miembro de la agrupación AIDIPE Cataluña y miembro del consejo de la agrupación, y que, bueno, que ellos dos, pues, nos ayudarán también, estarán participando en esta presentación, ¿de acuerdo? Vamos ya un poco a las principales conclusiones del estudio, ¿no? De una forma muy resumida, el estudio, pues, concluiría, ¿no?, como principales conclusiones del estudio, es el foco en una organización más basada en la gestión de proyectos que en una estructura jerarquizada, la importancia de la salud integral de los trabajadores y también una importancia que dan los directivos en esas nuevas formas de trabajar a la implantación de sistemas para el seguimiento del rendimiento. Y luego también aparece como una cuestión a avanzar más, que si bien todo el mundo tiene sensibilidad por las materias de innovación y digitalización, parece que en inversión, pues, faltaría cubrir etapas, ¿no? Entramos ya entonces en las conclusiones, ¿no? Y Fernando, pues cuando quieras, vas tú avanzando estas conclusiones. Vale, muchas gracias, Pedro. Comentar, nada, solo añadir a lo que es la metodología y el alcance de este estudio. Comentaros solo dos puntos que son, yo creo, bastante relevantes. Ha habido muchos estudios en estos últimos 2 años en torno a todo lo que estaba pasando en el mundo de los recursos humanos, en el mundo laboral, la organización de las empresas, pero hay pocos que ya han tenido este alcance en cuanto a tamaño muestral. Más de 500 entrevistas. Y aparte, pues gracias a toda la red de colaboradores a través de EDIPE, que nos ha permitido llegar a realizar un trabajo de campo entre CEOs y directores de recursos humanos, directores generales, que es muy difícil llegar. Solo como un pequeño inciso, por encima hemos podido entrevistar a CEOs y a directores de recursos humanos de empresas de más de 500 trabajadores, solo anecdóticamente de las 500 y pico entrevistas, 156 a empresas de más de 500 trabajadores. Esto en estudios cuantitativos, vamos, es prácticamente algo dificilísimo de obtener. Entonces, quiero también reseñar la importancia de que la robustez y la solvencia y el alcance de lo que se ha conseguido de la mano de EDIPE y gracias a todos los sponsors, lo veremos, es realmente relevante. Yendo ya en conclusiones, bueno, y también matizar importante las fechas de trabajo de campo, porque con todo lo que ha llovido, pues mucho dato puedes decir, oye, justo cuando preguntaste esto, el trabajo de campo se extendió entre finales del 91 y hasta la primavera del 22, fueron unos 3 meses y medio aproximadamente, porque evidentemente queríamos llegar a todos los tamaños y sectores. Voy a conclusiones, Pedro, he hecho este matiz. Bueno, el primer punto de los que vamos a ver, evidentemente la flexibilidad. Es decir, la flexibilidad
se ha aprendido durante la pandemia, se ha puesto en práctica y evidentemente ha quedado, y ha quedado importante. Vemos aquí dos gráficos a mano izquierda, vemos cómo ha evolucionado entre antes de la pandemia, cómo era, durante la pandemia, a corto plazo un año y a medio plazo, que es lo que prevén las empresas. Fijémonos cómo el horario flexible pactado, que previo a la pandemia el 20% de las empresas nos declaran que lo tienen de alguna manera instaurado, cómo toma relevancia y acaba aumentando prácticamente 10 puntos más de ahora en un futuro. Es un incremento muy, muy sustancial, porque son casi 10 puntos sobre 20, es como un 50% más en base relativa, ¿no? Y como vemos, sobre todo como cae en picado lo que son horarios fijos para todos, ¿no? Con unos niveles de 32 a 12%. Lo que sería trabajo híbrido, presencial o remoto, aquí también hay claramente un antes y después. Fijémonos que el trabajo híbrido pasa del 20 hasta prácticamente como ya se deja instaurado con un 47%, y donde vemos lo presencial, que sí que cayó lógicamente de 76 a 22 durante la pandemia, luego retoma, pero ya nunca ya vuelve a ver este modelo de empresa donde dice, no, el 100% de la gente lo tengo en presencialidad, ¿no? Es decir, ya queda realmente, va a quedar como una parte de empresas, una tercera parte de empresas van a seguir en total presencialidad, pero todas las empresas, prácticamente el 64%, que es el resto, van a aplicar alguna forma de trabajo híbrido combinando lo presencial con lo remoto. A partir de aquí, los retos que se plantean, Pedro. Sí, en todas las slides que os presentaremos, al final serán 9, porque son las 9 tendencias, veréis siempre arriba los datos y luego un poco de reflexión sobre los retos que supone pues, esa tendencia, ¿no? En concreto, respecto a la flexibilidad, nos parece importante destacar que el reto al que nos enfrentamos es una realidad que ha cambiado, ¿no? Las empresas se enfrentan pues, a un cambio que incluirá diferentes cuestiones como el trabajo en freelance, la diferente forma de formar equipos, otras formas de colaborar, smart working, también el trabajo flexible, el teletrabajo, y eso tendrá que ver con otra slide que vendrá más adelante que se refiere a lo que es contratación e incorporación de personas en las empresas, ¿no? El contexto es otro, ¿no? Y luego también la segunda reflexión importante es que este periodo COVID que nos ha servido como un acelerador para la flexibilidad organizativa, nos ha servido para darnos cuenta que nos sirve como plan de contingencia en situaciones de crisis, pero también ha creado las condiciones para ser ágiles las empresas ante transformaciones, digitalización, cambios en el mercado e incluso, en algunos casos, la transformación del modelo de negocio. Por tanto, la flexibilidad pasa a ser algo absolutamente necesario en la gestión, más allá de la gestión de una crisis, ¿no? Y vamos ya a la segunda de las tendencias. Bueno, la segunda de las tendencias tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo era una modalidad residual y, bueno, evidentemente durante pandemia se tuvo que poner en práctica y vemos que, sobre todo en algunos sectores, además muy específicamente, va a quedar ya instaurado, ¿no? Con mayor o menor número de días, como veíamos anteriormente, pero realmente queda, ¿no? Aquí tenemos en el dato a la derecha, lo vemos ventilado por tipologías de sectores. Siempre cuando hemos visto que los datos eran de interés, desglosarlos, los vemos para lo que sería gran industria, actividades presenciales, para servicios, y hemos agrupado también educación y sanidad. Aquí tenemos el porcentaje de empresas o el porcentaje medio de trabajadores que en cada sector nos decían que hacían teletrabajo durante la pandemia. Es decir, el dato lo que nos está diciendo, para que se entienda bien, es dentro de gran industria, nos decían el 41% de los trabajadores en promedio estaban haciendo teletrabajo. Vemos que en servicios llegó hasta el 86%, las presenciales, lógicamente, el porcentaje era muchísimo menor. Y evidentemente cuando ya pasa la pandemia, pasa la Omicron, ya se acaba toda la necesidad de hacer teletrabajo, vemos que todavía por sectores nos dan que gran industria el 22% están haciendo teletrabajo, presenciales el 12%, en servicios el 66% y en educación, sanidad el 9%. Bueno, como conclusión, aquí se nos presentan diferentes retos, ¿no? Uno que vemos es cómo, y ya no es un tema únicamente de sector, luego al entrar en las encuestas, en las respuestas
directivas, pues vamos viendo cómo las estrategias en la implantación del teletrabajo se adaptan a la necesidad de cada colectivo, ¿no? Entonces, esa es la reflexión, ser capaces de adaptar esta herramienta, esta nueva forma de trabajar a cada una de las necesidades de cada sector y actividad en concreto, porque cada una va a tener diferentes prioridades, ¿no? Tanto en cuanto a la interacción que tengan que tener estas actividades, la autonomía, la contribución, el grado de trabajo autónomo o que requiera trabajo en equipo, de forma que podamos asegurar pues, todas las ventajas que supone el trabajo en equipo, la colaboración y también en lo que ayuda a la innovación y también el sentido de pertenencia del trabajo presencial o de otras formas que se puedan combinar para mantenerla, pues esos son los retos, ¿no? El adaptar la realidad del teletrabajo a cada una de las actividades, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, esto supone también incorporar a nuestros sistemas de gestión pues una reflexión y unas metodologías distintas, tanto en lo que tiene que ser los procesos de formación como de evaluación profesional, y esto sale más adelante en el tema de seguimiento de la actividad, como también en cómo vamos a retribuir, en qué nos vamos a fijar, cuáles van a ser los indicadores de contribución y también en la promoción y en el desarrollo profesional, ¿no? Esos serían los retos desde el ámbito de gestión de recursos humanos en este contexto, pues que es muy novedoso, ¿no? Y vamos a la tercera de las conclusiones. Bueno, a mí este es uno de los bloques que, por ejemplo, creo que va a ser relevante en el futuro, que es la medición del rendimiento y la productividad, ¿no? Es decir, claro, vemos por un lado los dos puntos anteriores cómo el modelo de trabajo se flexibiliza, cómo se instauran los modelos híbridos y los presenciales 100% disminuyen. Entonces las empresas empiezan a poner en marcha y a darse cuenta de la importancia de establecer nuevas formas, nuevas métricas, nuevas formas de medir el rendimiento y de poder hacer un seguimiento del desempeño, ¿no? Y esto es realmente relevante y es un cambio que además va a implicar pues, nuevas formas de medir, nuevas formas también de retribuir, ahí donde esto tenga que ver con las retribuciones variables. Y vemos los datos ventilados por industria, cómo nos dan puntuado de 0 a 10 y los porcentajes que veis arriba son la gente que ha contestado 8, 9 o 10, es decir, una nota sobresaliente muy alta, como si dijéramos, gran importancia en la importancia de medir el rendimiento del trabajo prácticamente por encima del 60-70%, están rondando los datos y con unas medias muy elevadas. Es decir, desde la dirección se tiene muy claro que este modelo flexible y este modelo de teletrabajo se ha de acompañar de una medición del rendimiento. En la derecha vemos dos datos que así lo corroboran. De nuevo, para las 4 horizontes temporales antes de pandemia, durante, corto plazo y en el medio plazo, dos tipos de información interesante, ¿no? ¿Qué porcentaje de empresas utilizaban y han puesto a utilizar software para comprobar que los trabajadores están activos en remoto, o si han invertido o han desarrollado o puesto en marcha aplicaciones informáticas de seguimiento y medición de procesos o actividades de proyecto? Y vemos que bueno, el dato realmente se dispara, se duplica en ambos casos. Por lo tanto, este es un paso adelante importante en la forma de supervisar el trabajo por parte de las organizaciones. Pedro. Sí, aquí el reto, yo creo que la gestión, es entender que el compartir información sobre el seguimiento de la actividad y la contribución es algo que puede ser muy bueno para ambas partes, tanto para el empleado como para sus responsables, ¿no? Como para la empresa, ¿no? Porque objetiva la contribución. Es algo que también nos hemos encontrado, porque hay otras medidas y hay otros estudios que lo indican, ¿no? Cómo puede haber crecido una situación de sensación de estrés por la distancia, porque esa pérdida de control y de hacer explícita tu contribución, pues realmente al final los sistemas de información son buenos para las dos partes, ¿no? Indican el seguimiento de la actividad, pero alinean también y ambas partes generan una situación de mayor confianza, ¿no? Es generalizado y el incremento de herramientas para el seguimiento de la actividad es generalizado, y aquí quizás el reto más importante es, lo primero, diría yo como prioridad, ¿no? Que los sistemas de seguimiento no sean vistos como sistemas de fiscalización, sino de compartir una información que es buena para las dos partes y luego elegir el sistema más adecuado en función de lo que queremos medir, ¿no? Y aquí detectamos como 3 posibilidades más conocidas como sistemas de seguimiento de la actividad.
Uno, pues una dirección por objetivos y un seguimiento de planes de acción. Otro que serían los KPIs, que serían la medida de las actividades en los procesos, ¿no? Aquellas actividades que casi de forma sistemática los propios sistemas son capaces de dar una información automatizada, pues operaciones realizadas, abiertas, tiempos medios, costes medios, etcétera. Y luego los OKRs, que serían la forma de hacer tangibles aquellos objetivos de negocio que permitan alinear actividad a objetivo de negocio. Es decir, cuáles son aquellos OKRs, aquellos objetivos de negocio en los que inciden mis actividades y que pueden servir para ver cómo contribuyo a la mejora de esos objetivos de negocio, ¿no? Por lo tanto, hay que elegir bien los sistemas de seguimiento adaptados al tipo de trabajo y, lo más importante, generar un clima de confianza que sirva para la contribución de las dos partes, ¿no? Y vamos ahora a la cuarta de las conclusiones. Bueno, este es interesante. La cuarta conclusión dice: la innovación y la digitalización siguen siendo asignaturas pendientes, pero sobre todo en cuanto a movilización de recursos para invertir. Es decir, luego de parte veremos una de las conclusiones más adelante también cómo coexisten muchas herramientas, pero es interesante ver cómo la empresa española ha habido un foco en digitalización, cómo estamos viendo el reconocimiento de la necesidad de todas estas herramientas y la puesta en marcha de sistemas híbridos y de teletrabajo, pero otra cosa es poner dinero para esto. Es verdad que hay muchas aplicaciones, algunas que son gratuitas, otras que pueden venir ya incluidas en los paquetes de software, etcétera, pero fijémonos que el porcentaje de empresas que tienen previsto adquirir herramientas online o que tienen, que ahí lo vemos como pasa del 11 al 20%, hombre, que no es baladí, es verdad que aumenta, se dobla, también puedes tener la perspectiva, pero por otro lado, pensar que todavía solo un 20% de los directivos tienen previsto invertir dinero para adquirir nuevas herramientas online, con realmente lo pones en comparación con el porcentaje de empresas que están incorporando el teletrabajo y los modelos de trabajo flexible, hay un gap grande. Es decir, aquí hay dos lecturas. Es verdad que son el doble, pero todavía dista mucho de las empresas que en realidad necesitarían hacer realmente inversiones, ¿no? De hecho, vemos a la derecha que un 40% de las empresas te declaran que tienen presupuesto específico para esto, pero un 60% ni siquiera lo tienen. Cuando vemos que hay otros datos un poco más elevados cuando hacen referencia a presupuestos de temas que podían estar ya antes de la pandemia, ¿no? Con lo cual, bueno, de alguna manera la lectura es: sí, hay digitalización, pero no hay tanto dinero para digitalizar como necesidad tenemos. Aquí, por lo tanto, los retos serían concretar esas inversiones necesarias para la digitalización y la innovación. Y luego aparece también en las encuestas pues, todo el tema de competencias, upskilling, reskilling, todo lo que es alinear competencias y invertir en competencias que son algo clave para la transformación digital. Al final, no tanto, y esto es un poco la conclusión también, no tanto ver todo este avance en digitalización como una cuestión basada en herramientas, sino también y en gran medida en competencias y en habilidades. Por lo tanto, conclusión, también hay que invertir en competencias, en empleados, para adquirir esas competencias necesarias en capacitación a un cambio tecnológico pues, importante, ¿no? Que es un cambio de la forma de trabajar, ¿no? Vamos, por tanto, ahora a la quinta conclusión. Para ir lo más breve posible, para que quede tiempo para preguntas y respuestas, a mí esto me parece muy interesante. Cuando preguntamos sobre las prioridades y estratégicas, hay unas diferencias enormes en cuanto a las prioridades de las pequeñas respecto a las medianas y grandes empresas. Las pequeñas empresas se van a lo más inmediato. Oye, ¿cómo gestiono el tiempo? ¿Cómo gestiono el espacio? Y hay un antes y después de la COVID y lógicamente tengo que dar un paso adelante de innovación. He de cambiar cosas, ¿no? La mediana y grande empresa se lo toma de una manera muchísimo más pensando en el liderazgo, en las personas. Es decir, prioridad, cómo cambia el liderazgo, cómo organizo la cohesión de equipos con estos nuevos modelos de trabajo, cómo incorporo la tecnología y cómo incorporo la digitalización y sobre todo dándose cuenta de la necesidad de formación para líderes de equipos en este nuevo entorno, ¿no? Son dos perspectivas muy distintas. La pequeña empresa, el problema más inmediato, más acuciante, resolver el cómo trabajo; mediana y grande empresa, resolver cómo lidero. Y el reto sería para la pequeña empresa que está muy centrada en el modelo de negocio,
pues también incorporar la gestión de talento como parte de su estrategia de medio plazo. Y para la gran empresa, que tiene una estrategia específica en la flexibilidad y en la agilidad, pues también la planificación de la plantilla y el liderazgo. Estos son los principales objetivos y quizás el enfoque sería pensar más en el tema de inversión en talento y en el largo plazo por parte de la pequeña empresa, ¿no? Vamos a la sexta de las tendencias. Sí, quedan 3, vamos terminando. Bueno, la forma de reclutar y seleccionar, muy interesante. Antes de la pandemia, 70% de entrevistas presenciales, se va a quedar en torno al 53%. Fijémonos que los otros métodos, entrevistas online, pruebas de competencia externalizados, más o menos estaban a un nivel similar y las 3 van a acabar en niveles más elevados. Por lo tanto, vemos una mayor diversificación, un mayor abanico del uso de las diferentes herramientas que existen para un buen reclutamiento y captación de talento, y con una entrevista presencial que va a quedar 20 puntos por debajo de lo que fue. Y reseñar lo externalizado. Lo externalizado pasa de 28 a 20, por lo tanto no es una rebaja sustancial, pero sí que las consultoras de recursos humanos que están prestando estos servicios sí que han encontrado una nueva competencia realmente en las herramientas online. Sí, hay una cuestión que aparece y que quizás aquí no está ahora reflejada, pero es conclusión también, una mayor movilidad y una mayor dificultad de captación de talento, y eso se está viendo en un mercado pues que lo que son perfiles especializados está mucho más movido en este momento, y esto es porque ha estado muy frenado por el periodo de pandemia donde pues, las personas se han quedado prácticamente con muy poca movilidad, ¿no? Entonces este nuevo contexto pues también acelera la preocupación y la dedicación de los departamentos de recursos humanos a todo lo que es reclutamiento y captación, ¿no? Bueno, ha salido ya algunas cuestiones que ha planteado Fernando, ¿no? Una nueva forma de captación distinta, ¿no? Apoyada en la nueva tecnología, pero hay algunas conclusiones que creo que vale la pena plantearse como retos, ¿no? El entender que hay un porcentaje de rotación que es necesario, que quizás los últimos 2 o 3 años no hemos vivido, pero que forma parte también de incorporarlo como una oportunidad de renovación y una oportunidad de traer nuevas competencias. Y luego también una cuestión que es importante y que te la trae la nueva situación, que es no siempre el mejor es el que está más cerca. La tecnología me permite también captar talento pues que no, puede no estar aquí, y la contribución pues bien gestionada puede ser tan buena como la que podría ser una persona que esté presente. Y luego también que para atraer y retener talento hemos de ser creativos y hemos de encontrar qué podemos ofrecer a los candidatos dentro de la cultura y la realidad de nuestra empresa, porque realmente competimos en un mercado en el que otros ofrecerán cosas que si no las ofreceremos perderemos oportunidades de captar, ¿no? Como por ejemplo, hay aquí multitud de ejemplos que han salido, como el tema de tiempo de trabajo para disponer de mayores periodos de vacaciones, flexibilidad, periodos de excedencia para formación, teletrabajo en el extranjero, otras fórmulas que estamos viendo que hemos sido capaces de ofertar, siempre adaptadas a nuestra realidad, para poder captar y retener ese talento, ¿no? Vamos a por la séptima tendencia. No, yo muy breve. La séptima es un mensaje muy claro, la importancia de los espacios de trabajo. O sea, fijémonos, sobre todo el gráfico a la derecha es clarísimo, sobre todo en servicios y en gran industria especialmente, como el porcentaje de empresas que ya van a estar sin puestos fijos y donde van a empezar a poner en marcha los mecanismos de responsabilidad por el medio ambiente se dispara radicalmente. Es decir, yo por dar un mensaje muy rápido, la gestión realmente de los espacios de trabajo, hay un antes y después, pero clarísimo a partir de la COVID. Y realmente es una oportunidad, ¿no? El tener ahora también en muchas actividades unos espacios desocupados que se pueden con criterio de eficiencia organizar, nos pueden liberar otros espacios para crear actividad colaborativa, ¿no? Y ese tiempo de encuentro que realmente sea un tiempo eficiente en todo lo que es lo que puede aportar el trabajo colaborativo, ¿no? Y eso lo que supone es hacer un buen análisis de mis actividades y de mi disponibilidad, ¿no? Entonces, esos serían los retos, ¿no? El crear los espacios adecuados que se nos liberen por esta realidad del trabajo híbrido, y luego también incluso pues trabajos rotativos con espacios de uso rotativo que me permitan liberar espacios adicionales, y el criterio de hacerlo de forma sostenible y eficiente, y al final de lo que se trata es de aprovechar las mejores ventajas tanto del trabajo en remoto como del trabajo en presencia, ¿no?
Esos serían los retos, ¿no? Vamos a por la octava, penúltima tendencia. En última tendencia, bueno, el bienestar laboral. Este ha sido el gran ganador, ¿no? Es decir, el porcentaje de empresas que han implementado alguna medida de bienestar lo vemos a la izquierda, es elevadísimo, ha sido bastante más bajo en el sector de educación y sanidad, pero es un porcentaje muy, muy elevado de empresas que han implementado algún tipo de medida. Aquí lo que queremos reseñar a la derecha es que el tipo de medidas que han aumentado 23, 24 o 31 puntos, tanto prácticamente de manera generalizada, tienen que ver con salud física, emocional y digital, pero sí que hay una asignatura pendiente, lo pone arriba en el texto, a la derecha, y es que solo un 15% de las empresas están utilizando herramientas de desconexión digital. Y esto es importante, porque ahora, como Pedro explicará, hay una competencia y coexisten un montón de sistemas de comunicación digital que están a la vez y, por lo tanto, es interesante ver cómo las empresas han puesto todo el foco en el bienestar laboral, pero la desconexión digital todavía es una asignatura pendiente. El trabajador que teletrabaja o que está en remoto en sistemas híbridos, prácticamente solo en un 15% de las empresas tiene claramente bien establecidos los horarios de desconexión digital. Sí, esa es una cuestión importante, aunque la legislación sí apunta y realmente a nivel de incluso de negociación y de criterios de gestión se establecen algunas pautas, sobre todo en grandes empresas, hay que realmente aterrizar el tema de desconexión digital a la realidad concreta, ¿no? Encontramos, por ejemplo, empresas en las que conviven multitud de herramientas y esto al final te genera una cierta confusión y estrés el no saber por qué tipo de mensajería me va a entrar una indicación o una... Entonces hay que estructurar, ordenar, elegir los canales y ayudar con eso a una desconexión digital, incluso estando en el trabajo. Quiere decir que hay dos desconexiones digitales, la que deberíamos de tener con respecto a nuestro tiempo de descanso y luego el liberarnos también de una sobreestimulación en el momento de trabajo por tantos inputs que recibimos, ¿no? Luego esta sería una cuestión importante. En las grandes empresas, y probablemente esto ha sido fruto y acelerado por todo el periodo COVID, se ha despertado pues, el establecer programas sobre salud laboral que abordan aquí diferentes prácticas, ¿no? Pues cuestiones como el descanso, la nutrición, la actividad física, el bienestar emocional y financiero. Quizás el bienestar emocional es el que más se ha vivido y se han realizado más actividades, iniciativas durante el periodo COVID, pero realmente se está planteando como proyectos bastante amplios en lo que es abordar el wellness, el bienestar del empleado pues a nivel más global, ¿no? Y vamos a la última tendencia, la novena tendencia, también creo que es interesante. Esta es impresionante, pero impresionante. Es decir, es en la línea azul oscuro, vemos lo que sería el porcentaje de empresas que se organizan por departamentos, por equipos, por especialidad, ¿no? Y a la línea en azul claro, los que se organizan por proyectos, mediante equipos multidisciplinares. Dos formas radicalmente distintas, ¿no? Un poco sería la organización industrial, pero ya típica del más del siglo XX, la otra más del siglo XXI. Oye, yo me organizo por proyectos y monto equipos para cada proyecto. El dato es realmente impresionante. Es decir, hemos distinguido empresas por debajo de 500 y más de 500, pero podemos ver realmente cómo la organización y el trabajo por proyectos y con equipos transversales y multidisciplinares, bueno, se ha disparado y se está disparando en las organizaciones. Sí, al final la gestión por proyectos pues, se plantea como una forma distinta de organizarse, ¿no? Eso tiene multitud de consecuencias. La gestión por proyecto sí, supone que cuando tú creas un proyecto ad hoc, has de, a nivel de gestión, dar disponibilidad a las personas para que salgan de sus rutinas y su actividad asignada de forma formalizada, ¿no? Y tengan esa disponibilidad de contribuir a un proyecto concreto, ¿no? Otra consecuencia, al final la participación en un proyecto no la determina la jerarquía, la determina la capacidad de contribuir y en ese sentido eso puede permitir aflorar talento de personas que quizás son más invisibles en la organización, pero juegan un rol, ¿no?, en ese proyecto. Otra consecuencia importante es que lo que es la contribución de la especialización es importante, por supuesto, sigue siendo importante, pero uno asume en el proyecto un rol distinto en cada momento. El proyecto tiene una evolución desde su inicio, su creación, su piloto, su fase de implantación, su comunicación
Y ahí las competencias individuales de los miembros de estos equipos serán las que darán mayor potencialidad a ese equipo de gestión de ese proyecto, ¿no? Bueno, pues al final son nuevas formas de organización que se están viendo de una forma pues, muy clara en todas las organizaciones como tendencia, ¿no? Y eso realmente, eso sí realmente es un reto que va mucho más allá, probablemente quizás el reto más importante, porque afecta a la forma de organizarnos, de medir, de contribuir, de descubrir talento, de evaluar, de premiar, de reconocer, en fin, realmente es muy importante, ¿no? Bueno, y con esto pues concluimos lo que serían las 9, evidentemente el estudio es muy amplio y tiene mucha información, pero hemos ido a lo más esencial, ¿no? Y en este momento casi lo que me quedaría es agradecer a los patrocinadores del estudio, Coach Hub, ICAS, Kyocera, People Matters, Wolters Kluwer, Compass Eures, Dice Walk y colaboradores que hemos tenido en el estudio, porque sin ellos pues, no hubiera sido posible lanzar este estudio y esta encuesta, ¿no? Y quedamos ya a vuestra disposición para cualquier comentario. No sé, Pedro, si tienen habilitado... No sé esto. Ahora desde DIP dan las instrucciones. Sí. Es a través del chat, vale. Vale. Cualquier pregunta tenéis el chat a la derecha y Sí. podéis formular la pregunta que consideréis. También comentaros, como decía Pedro, que el estudio es muy, muy amplio. Hemos presentado lo más relevante y si cualquiera de los asistentes tiene inquietud por conocer algún dato más concreto, pues bueno, a través de DIPE lo podemos facilitar. Igualmente, a nivel territorial, la IDIP ya sabéis que somos una asociación que estamos organizados con una estructura por agrupación territorial. Presentaremos el estudio, profundizaremos en cada una de las partes del estudio. Al final, realmente, lo que ha sido este think tank ha sido una oportunidad para acercar a expertos, ayudarnos a un proceso de reflexión, hacer una consulta a las empresas y a partir de ahí, pues tratar de participar, profundizar y extender este debate y ver en qué medida podemos desde la asociación contribuir pues, un debate que sea enriquecedor y probablemente esto obliga también a profundizar por temas, ¿no? Y eso lo haremos a nivel territorial. Muy bien. Bueno, no sé en este momento, Elvia o Mari Carmen, si hay alguna pregunta lanzada. No tenemos preguntas por ahora. Vale. Oye, pues yo, si os parece, dejamos aquí la presentación. Estamos en el tiempo que comprometimos ocuparos, que fue media hora. Hemos tratado de ser efectivos en el tiempo y estamos a vuestra disposición para cualquier comentario, ampliación de cualquier cuestión que pueda surgir. Muchas gracias por vuestro interés y atención. Gracias. Gracias. Vamos bien.